En la vida todos enfrentamos momentos de incertidumbre, de espera y de deseos no cumplidos. Es en estos momentos cuando nuestra fe y confianza en Dios son puestas a prueba. Sin embargo, como cristianos, debemos recordar siempre que el tiempo de Dios es perfecto y sabio. Su plan para nosotros es mucho más grande y mejor de lo que podemos imaginar. La Sagrada Escritura nos recuerda que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Isaías 55:8. Este versículo nos alienta a confiar plenamente en la infinita sabiduría y amor de nuestro Creador. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos y su visión abarca toda la eternidad, mientras que la nuestra es limitada. Aunque a veces nos parezca difícil entender sus caminos, debemos recordar que Él siempre está obrando para nuestro bien. Jesús, nuestro Salvador, nos enseñó a confiar en Dios con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Proverbios 3, 5 y 6. En los momentos de espera y prueba es fundamental mantenernos firmes en la fe, sabiendo que Dios tiene el control de cada situación. No debemos temer ni desesperarnos, porque nuestro Señor es fiel y sus promesas son eternas. Jesús dijo: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí». Juan 14:1. Un claro ejemplo bíblico que ilustra la importancia de la paciencia y la confianza en el plan divino es la historia de Abraham. Dios prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación, aunque en ese momento no tenía hijos, y tanto él como su esposa Sara eran de edad avanzada. A pesar de las aparentes imposibilidades, Abraham creyó en la promesa de Dios y a su debido tiempo, esa promesa se cumplió con el nacimiento de Isaac. Este relato nos muestra que, aunque el cumplimiento de las promesas de Dios pueda parecer tardío desde nuestra perspectiva humana, su tiempo es siempre perfecto y sus caminos son justos. Es en los momentos de adversidad y prueba cuando debemos fortalecer nuestra comunión con Dios a través de la oración, la lectura de su palabra y la meditación en sus promesas. En Romanos 8:28, el apóstol Pablo nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Esta certeza nos llena de paz y nos motiva a seguir adelante con fe, sabiendo que nuestro amado Padre Celestial tiene un propósito divino para cada circunstancia que enfrentamos. La vida cristiana no está exenta de desafíos, pero en cada prueba podemos encontrar una oportunidad para crecer en nuestra fe y depender más de Dios. Recordemos siempre las palabras del salmista: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Salmo 23:1. Esta declaración de confianza absoluta en Dios nos invita a descansar en su provisión y cuidado. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas en Cristo, cuando enfrentemos tiempos de espera y dificultades, mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Confiemos en que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y que su amor y fidelidad nunca fallarán. En su tiempo veremos el cumplimiento de sus promesas y experimentaremos la paz y el gozo que solo Él puede dar. Conozcamos 4 signos de que el tiempo de Dios es perfecto y sabio. Primer signo: confía en su sabiduría. La Biblia nos enseña en Proverbios 3, 5 y 6: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este versículo nos llama a dejar de lado nuestras propias ideas y confiar plenamente en la sabiduría de Dios. En nuestro caminar diario, enfrentamos desafíos y decisiones que pueden parecer abrumadoras, pero debemos recordar siempre que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Confiar en la sabiduría de Dios
implica reconocer que su entendimiento y conocimiento son infinitamente superiores a los nuestros. Como se menciona en Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos muestra que, aunque no siempre entendamos el porqué de nuestras circunstancias, podemos tener la seguridad de que Dios tiene un propósito divino y perfecto para todo lo que ocurre. Un claro ejemplo bíblico que ilustra la importancia de confiar en la sabiduría y el plan de Dios es la historia de José. En el libro del Génesis, leemos sobre cómo José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y luego injustamente encarcelado en Egipto. Sin embargo, a pesar de estas terribles circunstancias, José nunca perdió su fe en Dios. Al final, Dios lo levantó a una posición de gran autoridad en Egipto, donde pudo salvar a su familia y a muchas otras personas de la hambruna. José mismo reconoció la mano de Dios en su vida cuando dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50, 20. En momentos de dificultad, es crucial recordar que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y que su sabiduría es infinita. Romanos 8:28 nos asegura: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Esta promesa nos llena de esperanza y nos motiva a seguir confiando en Él, aun cuando no comprendemos completamente nuestras circunstancias. Además, Jesús nos llama a vivir con una fe inquebrantable en Dios. En Mateo 6, 25, 34, Jesús nos exhorta a no preocuparnos por nuestras necesidades diarias, recordándonos que nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos y nos proveerá. Por lo tanto, hermanos y hermanas, cuando enfrentemos pruebas y dificultades, recordemos confiar en la sabiduría de Dios y no en nuestro propio entendimiento. Sigamos el ejemplo de José y otros grandes hombres y mujeres de fe que, a pesar de las adversidades, confiaron en Dios y fueron grandemente bendecidos. Mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, sabiendo que en su sabiduría y amor Él guiará nuestras sendas y enderezará nuestros caminos. Dios conoce cada detalle de nuestra vida, incluso aquellos que aún no hemos vivido. Su perspectiva es eterna y perfecta. A veces, lo que nos parece un retraso o una negativa es en realidad una protección divina o una preparación para algo mucho mejor. Su sabiduría no tiene límites y sus caminos son siempre los mejores, aunque no siempre los entendamos en el momento. Segundo signo: espera con fe. La espera puede ser difícil. Nos encontramos ansiosos, impacientes y a veces incluso dudamos de que Dios esté escuchando nuestras oraciones. Pero Isaías 40:31 nos dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Este versículo nos recuerda que la espera en Dios renueva nuestras fuerzas y nos prepara para los desafíos venideros. Esperar con fe significa mantener una actitud de confianza y esperanza, sabiendo que Dios está obrando en nuestro favor, incluso cuando no lo vemos. Es durante estos tiempos de espera que nuestra fe se fortalece y nuestro carácter se moldea conforme a su voluntad. La Biblia nos enseña en Hebreos 11:1: «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Esta definición de fe nos insta a confiar en lo que no podemos ver, pero sabemos que es verdad por la promesa de Dios. Un ejemplo bíblico poderoso de espera con fe es la historia de Ana, la madre del profeta Samuel.
Ana era una mujer piadosa que anhelaba tener hijos, pero era estéril. En su dolor y angustia, oró fervientemente al Señor, pidiendo un hijo. En 1 Samuel 1, 10 y 11 leemos: Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Dios escuchó la oración de Ana, y le concedió un hijo, Samuel, quien llegó a ser uno de los más grandes profetas de Israel. La espera de Ana fue dolorosa, pero su fe y perseverancia fueron recompensadas abundantemente. Durante nuestros propios tiempos de espera, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la oración y en la palabra de Dios. Filipenses 4, 6, 7 nos aconseja: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que, al entregar nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él nos concede una paz que trasciende cualquier circunstancia. Jesús mismo nos enseñó la importancia de esperar en Dios con fe y paciencia. En la parábola del juez injusto y la viuda persistente en Lucas 18, 1, 8, Jesús nos muestra cómo la viuda, a través de su insistencia y fe, finalmente recibió justicia. Jesús concluye la parábola preguntando: ¿pero hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Esta pregunta nos desafía a mantenernos firmes en la fe, esperando en Dios con la misma perseverancia y confianza que la viuda. En medio de la espera, podemos recordar que Dios siempre tiene un propósito y un plan perfecto para nuestras vidas. Jeremías 29:11 nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta promesa nos da la certeza de que, aunque la espera pueda ser larga y difícil, Dios está obrando para nuestro bien. Así que, hermanos y hermanas, cuando enfrentemos tiempos de espera y duda, recordemos las promesas de Dios y mantengamos nuestra fe firme en Él. Sigamos confiando en que su tiempo es perfecto y que sus planes para nosotros son de bendición. En la espera encontraremos fuerzas renovadas, paz y una fe inquebrantable en nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo. Tercer signo: la paciencia de Dios. Dios no está limitado por el tiempo como nosotros. En 2 Pedro 3, 8, 9 se nos dice: pero amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este pasaje nos recuerda la naturaleza eterna y paciente de Dios, y nos llama a confiar en su perfecta cronología. Dios es paciente y nos llama a ser pacientes también. Su tiempo es perfecto porque Él ve el panorama completo. Nosotros, en nuestra limitada perspectiva humana, solo vemos una pequeña parte. Por eso, debemos aprender a confiar en su cronología divina. La paciencia es una virtud que Dios desea que cultivemos, y a través de la espera, nuestra fe se fortalece y nuestro carácter se forma conforme a su voluntad. Un ejemplo bíblico que ilustra la paciencia de Dios y la importancia de confiar en su tiempo es la vida de Noé. Dios instruyó a Noé a construir un arca para salvar a su familia y a un remanente de todas las criaturas vivas del inminente diluvio. La construcción del arca tomó muchos años y durante todo ese tiempo Noé fue objeto de burlas y escarnio. Sin embargo, Noé confió en la promesa de Dios y mostró una paciencia inquebrantable.
Finalmente, el diluvio llegó y la obediencia y paciencia de Noé fueron recompensadas. Génesis 6:22 nos dice: «Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó». Este relato nos enseña que, aunque la espera pueda ser larga y difícil, Dios es fiel y sus promesas se cumplen en el tiempo perfecto. Isaías 30:18 nos asegura: «Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios de justicia. Bienaventurados todos los que le esperan». Esta promesa nos da paz y esperanza mientras esperamos la manifestación de sus promesas en nuestra vida. Jesús también nos enseñó sobre la importancia de la paciencia y la confianza en Dios. En Juan 16:33, Él nos dice: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta declaración nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos y esperas, podemos encontrar paz en Cristo, quien ha vencido al mundo y nos ofrece su paz y fortaleza. La paciencia de Dios también se manifiesta en su deseo de que todos se arrepientan y lleguen al conocimiento de la verdad. En Romanos 2:4, el apóstol Pablo nos dice: «¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?» Este versículo destaca la paciencia de Dios como una expresión de su amor y misericordia, dándonos tiempo para arrepentirnos y volver a Él. Es en tiempos de espera y prueba que aprendemos a depender más profundamente de Dios y a confiar en su perfecta voluntad. Santiago 1, 2 y 4 nos exhorta: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Esta enseñanza nos anima a ver las pruebas como oportunidades para crecer en paciencia y madurez espiritual. Por lo tanto, cuando enfrentemos tiempos de espera y pruebas, recordemos la paciencia infinita de Dios y confiemos en su cronología divina. Sigamos el ejemplo de Noé y otros grandes hombres y mujeres de fe, manteniendo nuestra esperanza y confianza en que Dios, en su tiempo perfecto, cumplirá sus promesas. Que nuestra paciencia y fe en el Señor nos lleven a una mayor paz y a una relación más profunda con Él. Cuarto signo: la confianza y la espera en el tiempo de Dios. La confianza y la espera en el tiempo de Dios no son fáciles, pero son esenciales para nuestra vida cristiana. Como creyentes, enfrentamos diversas pruebas y desafíos que ponen a prueba nuestra fe y paciencia. Sin embargo, al recordar que su tiempo es perfecto y sabio, podemos enfrentar las incertidumbres y esperas de la vida con paz y esperanza. Mantén tu fe firme, confía en su sabiduría y espera con paciencia. Dios tiene un plan maravilloso para ti y su tiempo siempre es el mejor. La Biblia está llena de promesas y ejemplos que nos animan a confiar en Dios y en su tiempo perfecto. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Esta promesa nos asegura que, a pesar de las circunstancias difíciles, Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros que es bueno y lleno de esperanza. Un relato bíblico que ilustra la importancia de confiar y esperar en el tiempo de Dios es la historia de Lázaro en el Evangelio de Juan. Lázaro, amigo cercano de Jesús, enfermó gravemente. Sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje a Jesús pidiéndole que viniera y sanara a su hermano. Sin embargo, Jesús no acudió de inmediato. En lugar de eso, esperó 2 días más antes de dirigirse a Betania. Para cuando llegó,
Lázaro ya había muerto y había estado en el sepulcro por 4 días. Marta y María, aunque desoladas por la pérdida de su hermano, mostraron una fe notable en Jesús. Marta le dijo a Jesús en Juan 11, 21 y 22, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús respondió con una afirmación poderosa, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. La historia culmina con uno de los milagros más asombrosos de Jesús, la resurrección de Lázaro. Jesús llamó a Lázaro para que saliera del sepulcro, y Lázaro salió vivo y sano. Este milagro no solo mostró el poder de Jesús sobre la muerte, sino que también subrayó la importancia de confiar en el tiempo de Dios. Aunque parecía que Jesús había llegado demasiado tarde, su intervención llegó en el momento perfecto para revelar la gloria de Dios y fortalecer la fe de todos los presentes. Esto nos enseña, aunque nuestras circunstancias puedan parecer desesperadas y nuestras oraciones no reciban una respuesta inmediata, Dios siempre está obrando para nuestro bien y su gloria. Nuestra tarea es confiar en Él, mantener nuestra fe y esperar pacientemente. En momentos de espera y incertidumbre, podemos encontrar consuelo en la palabra de Dios y en la oración. Filipenses 4, 6 y 7 nos aconseja: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Este pasaje nos recuerda que, al entregar nuestras preocupaciones a Dios, Él nos concede una paz que trasciende cualquier circunstancia. Así que, queridos hermanos y hermanas, en medio de la espera y la incertidumbre, recordemos siempre que el tiempo de Dios es perfecto. Mantengamos nuestra fe firme, confiemos en su sabiduría y esperemos con paciencia, sabiendo que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Su tiempo siempre es el mejor y sus promesas son fieles y verdaderas. Confiemos en Él y encontremos paz y esperanza en su perfecto plan. A lo largo de la Biblia encontramos numerosos relatos de hombres y mujeres que confiaron en el tiempo de Dios. Estos testimonios no solo son inspiradores, sino que también nos enseñan la importancia de la fe, la paciencia y la confianza en la sabiduría divina. Nos recuerdan que, aunque la espera puede ser difícil, Dios siempre cumple sus promesas en el momento perfecto. Uno de los relatos más notables es el de Abraham y Sara. Dios prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación, aunque él y Sara eran de edad avanzada y sin hijos. En Génesis 15:5, Dios le dijo a Abraham: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar». Y le dijo: «Así será tu descendencia». A pesar de las aparentes imposibilidades, Abraham creyó en la promesa de Dios. Después de muchos años de espera, y cuando parecía humanamente imposible, Sara dio a luz a Isaac. Este milagro no solo cumplió la promesa de Dios, sino que también demostró su poder y fidelidad. En Hebreos 11, 11 y 12 se nos dice: «Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido». La espera de Abraham y Sara nos enseña que debemos confiar en el tiempo perfecto de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. Otra historia significativa es la de José. Vendido por sus hermanos y llevado a Egipto como esclavo, José pasó años en prisión por una falsa acusación antes de ser elevado a una posición de poder en Egipto. Sin embargo, a lo largo de todas sus pruebas, José mantuvo su fe en Dios.
En Génesis 50:20, después de que sus hermanos vinieran a Egipto en busca de ayuda durante una hambruna, José les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». La vida de José nos muestra cómo Dios puede transformar situaciones difíciles y dolorosas en bendiciones, y cómo sus planes son siempre perfectos, aunque no podamos verlos inmediatamente. David también experimentó la necesidad de esperar en el tiempo de Dios. Aunque fue ungido como rey de Israel cuando era joven, tuvo que esperar muchos años y pasar por numerosas dificultades antes de asumir el trono. Durante este tiempo, David confió en la protección y la promesa de Dios. En los Salmos encontramos numerosas expresiones de su fe y confianza en el Señor. Por ejemplo, en el Salmo 27:14, David escribe: «Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón». Sí, espera a Jehová. La paciencia de David y su confianza en Dios nos enseñan a esperar con fe y a confiar en que Dios cumplirá sus promesas en el momento adecuado. Estos relatos nos muestran que, aunque la espera puede ser desafiante, es durante estos tiempos que nuestra fe se fortalece y nuestro carácter se moldea conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8:25 nos dice: «Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos». Este versículo nos anima a tener paciencia y a confiar en la promesa de Dios, sabiendo que Él está obrando en nuestro favor, incluso cuando no podemos ver el resultado inmediato. Jesús también nos enseñó la importancia de la paciencia y la fe en Dios. En la parábola del sembrador, Mateo 13:1 y 23, Jesús explicó cómo la semilla que cae en buena tierra representa a aquellos que oyen la palabra de Dios y la entienden, y que con el tiempo producen una cosecha abundante. Este proceso no es instantáneo, requiere tiempo, paciencia y fe en que la semilla germinará y dará fruto. Así también en nuestras vidas debemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros, y que en su debido tiempo veremos los frutos de nuestra fe y obediencia. Además, Santiago 5:7 y 8 nos exhorta: «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca». Este pasaje nos recuerda la importancia de la paciencia mientras esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios y su regreso glorioso. Así que, queridos hermanos y hermanas en Cristo, cuando enfrentemos tiempos de espera y pruebas, recordemos las experiencias de fe de Abraham, Sara, José y David. Aprendamos a confiar en el tiempo perfecto de Dios y a esperar con paciencia y fe, sabiendo que sus planes para nosotros son buenos y perfectos. Mantengamos nuestros corazones firmes y nuestras miradas fijas en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, confiando en que en su momento perfecto veremos el cumplimiento de sus promesas y experimentaremos la paz y el gozo que solo Él puede dar. Que nuestra paciencia y fe en el Señor nos lleven a una relación más profunda con Él y a una mayor comprensión de su amor y fidelidad. Oremos. Amado Señor y Salvador, nos postramos ante ti en humildad y gratitud, reconociendo tu infinita sabiduría y amor. En este día venimos a ti con corazones llenos de esperanza y fe, confiando en que tu tiempo es perfecto y sabio. Sabemos que en cada momento de nuestras vidas, incluso en los tiempos de espera y dificultades, tú estás obrando para nuestro bien. Padre Celestial, reconocemos que a menudo enfrentamos momentos de incertidumbre y deseos no cumplidos. En estos tiempos, nuestra fe y confianza en ti son puestas a prueba, pero hoy recordamos tus promesas y la verdad de tu palabra.
Sabemos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Isaías 55:8. Confiamos en que tu plan para nosotros es mucho más grande y mejor de lo que podemos imaginar. Jesús, nuestro Salvador, nos enseñaste a confiar en Dios con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Proverbios 3, 5 y 6. Nos aferramos a esta enseñanza, sabiendo que en los momentos de espera y prueba debemos mantenernos firmes en la fe, reconociendo que tú tienes el control de cada situación. No debemos temer ni desesperarnos, porque tú eres fiel y tus promesas son eternas. Nos recuerdas en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Señor, encontramos consuelo en las historias de fe que nos has dejado en la Sagrada Escritura, como Abraham, quien esperó pacientemente el cumplimiento de tu promesa de ser padre de una gran nación, aunque parecía humanamente imposible. Sabemos que aunque el cumplimiento de tus promesas pueda parecer tardío desde nuestra perspectiva, tu tiempo es siempre perfecto y tus caminos son justos. Ayúdanos a recordar que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. En momentos de adversidad y prueba, te pedimos que nos fortalezcas en nuestra comunión contigo a través de la oración, la lectura de tu palabra y la meditación en tus promesas. Ayúdanos a encontrar paz y motivación para seguir adelante con fe, sabiendo que tienes un propósito divino para cada circunstancia que enfrentamos. Que podamos declarar con confianza, como el salmista, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Señor, confiamos en tu sabiduría, tal como nos enseñas en Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Sabemos que tu entendimiento y conocimiento son infinitamente superiores a los nuestros. A pesar de que no siempre entendemos el porqué de nuestras circunstancias, confiamos en que tienes un propósito divino y perfecto para todo lo que ocurre. Como José, quien fue vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente, pero nunca perdió su fe en ti. Al final, lo levantaste a una posición de gran autoridad en Egipto, donde pudo salvar a su familia y a muchas otras personas de la hambruna. José reconoció tu mano en su vida cuando dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Señor, te pedimos que nos des la gracia de esperar con fe. La espera puede ser difícil y nos encontramos ansiosos e impacientes, dudando a veces de que tú estés escuchando nuestras oraciones. Pero Isaías 40:31 nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ayúdanos a mantener una actitud de confianza y esperanza, sabiendo que estás obrando en nuestro favor, incluso cuando no lo vemos. Recordamos la historia de Ana, quien en su dolor y angustia oró fervientemente a ti, pidiendo un hijo. Y tú escuchaste su oración, concediéndole a Samuel, uno de los más grandes profetas de Israel. Su espera fue dolorosa, pero su fe y perseverancia fueron recompensadas abundantemente. Que durante nuestros propios tiempos de espera podamos encontrar consuelo y fortaleza en la oración y en tu palabra. Jesús, nos enseñaste la importancia de esperar en Dios con fe y paciencia. En la parábola del juez injusto y la viuda persistente, nos mostraste cómo la viuda, a través de su insistencia y fe, finalmente recibió justicia. Nos desafías a mantenernos firmes en la fe,
esperando en Dios con la misma perseverancia y confianza que la viuda. Jeremías 29:11 nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Que esta promesa nos dé la certeza de que, aunque la espera pueda ser larga y difícil, tú estás obrando para nuestro bien. Padre, reconocemos que tú no estás limitado por el tiempo como nosotros. En 2 Pedro 3:8 y 9 se nos dice: pero, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdanos a recordar la naturaleza eterna y paciente de tu ser y a confiar en tu perfecta cronología. Nos inspiran las historias de fe y paciencia en tu palabra, como Noé, quien mostró una paciencia inquebrantable al construir el arca durante muchos años, confiando en tu promesa, como David, quien esperó muchos años para asumir el trono de Israel, confiando en tu protección y promesa. Estos relatos nos enseñan que, aunque la espera pueda ser larga y difícil, tú eres fiel y tus promesas se cumplen en el tiempo perfecto. Jesús, nos enseñaste sobre la importancia de la paciencia y la confianza en Dios. Nos dijiste: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Nos recuerdas que, aunque enfrentemos desafíos y esperas, podemos encontrar paz en ti, quien has vencido al mundo y nos ofreces tu paz y fortaleza. Señor, ayúdanos a confiar en tu tiempo perfecto, como Lázaro, quien fue resucitado por Jesús, mostrando que aunque pareciera que llegaste tarde, tu intervención llegó en el momento perfecto para revelar la gloria de Dios. Aunque nuestras circunstancias puedan parecer desesperadas y nuestras oraciones no reciban una respuesta inmediata, sabemos que siempre estás obrando para nuestro bien y tu gloria. Nuestra tarea es confiar en ti, mantener nuestra fe y esperar pacientemente. Filipenses 4:6 y 7 nos aconseja: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Al entregar nuestras preocupaciones a ti en oración, encontramos una paz que trasciende cualquier circunstancia. Querido Señor, cuando enfrentemos tiempos de espera y pruebas, recordemos siempre que tu tiempo es perfecto. Mantengamos nuestra fe firme, confiando en tu sabiduría y esperando con paciencia, sabiendo que tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Que nuestra paciencia y fe en ti nos lleven a una relación más profunda contigo y a una mayor comprensión de tu amor y fidelidad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Muchos compartimos la sensación de estar fuera de lugar, cuestionándonos por qué no nos ajustamos a las normas sociales convencionales. Puede que hayas sentido un llamado interior, una fuerza inexplicable que te impulsa. No estás solo en esta travesía. Imagina despertar cada día con la certeza de que estás destinado a algo más, pero también sintiendo el peso de la soledad debido a la singularidad de tu sendero. Esto no es un castigo, sino una señal de que podrías ser uno de los escogidos. No escogidos por arrogancia, sino porque Dios ha trazado un plan singular para ti, uno que requiere coraje, fe y la voluntad de transitar por caminos menos transitados. En este encuentro vamos a explorar las 7 profundas razones por las cuales solo unos pocos son seleccionados por lo trascendente. Estas razones resonarán contigo en lo más profundo,
brindándote claridad y consuelo en tu viaje espiritual. Te extendemos una invitación a unirte a nosotros, pues lo que estás a punto de descubrir podría transformar radicalmente tu percepción de la vida y tu sentido de propósito. 1. Una de las principales razones por las cuales Dios elige a ciertas personas es para cumplir un propósito divino único. Cada individuo seleccionado tiene un papel específico en el plan celestial. Este propósito trasciende la mera satisfacción personal, implica contribuir al reino de Dios de manera singular. Un ejemplo emblemático de este propósito divino es la historia de Moisés. Moisés fue escogido por Dios para liderar a los israelitas fuera de Egipto, una tarea que demandaba gran valentía, fe y liderazgo. Desde el episodio de la zarza ardiente hasta el milagro del Mar Rojo, la vida de Moisés estuvo marcada por momentos que subrayaban su propósito divino. En Éxodo 3:10, Dios le dice a Moisés: «Ve ahora, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas». Moisés fue seleccionado específicamente para esta misión monumental, demostrando así cómo Dios elige a individuos para propósitos cruciales en su plan divino. En el presente, el propósito divino de Dios para las personas puede no implicar necesariamente liderar una nación, pero puede ser igualmente significativo. Podría ser escogido para liderar una comunidad, difundir la palabra de Dios o generar cambios en tu entorno inmediato. Este propósito puede manifestarse de diversas maneras, desde convertirte en un líder espiritual hasta ser una fuente de aliento y apoyo para aquellos que te rodean. Considera la historia de Martin Luther King Jr., quien sintió un llamado divino para liderar el movimiento por los derechos civiles. Su propósito fue claro e impactante, moldeando el curso de la historia. De manera similar, los escogidos por Dios en la actualidad pueden encontrar su propósito en la lucha por la justicia, abogando por los marginados o fortaleciendo la fe de otros en su comunidad. Descubrir tu propósito divino a menudo requiere autoexploración y oración. Puede que al principio no sea evidente, pero con fe y paciencia, Dios revelará sus designios. Reflexiona sobre tus pasiones, talentos y las necesidades a tu alrededor. Estos pueden ser indicios de tu propósito divino. Recuerda que los planes de Dios suelen ser más amplios de lo que podemos imaginar, y Él nos equipa con lo necesario para cumplir nuestras funciones. Si sientes que eres uno de los elegidos de Dios, es crucial aceptar este llamado con humildad y dedicación. Comprende que tu propósito, por modesto que parezca, constituye una parte vital del gran plan de Dios. No te desalientes si tu camino parece arduo o si te sientes solo en tu jornada. Jeremías 29:11 nos asegura: «Porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza». Confía en el cronograma y la sabiduría de Dios. Tu propósito único forma parte de su estrategia divina y Él te guiará en cada paso del camino. Encuentra consuelo en el hecho de que ser elegido por Dios implica que estás destinado a algo extraordinario. Tu vida tiene un propósito significativo que está diseñado para marcar la diferencia. Acepta este llamado, busca continuamente la guía de Dios y permite que tu vida sea un testimonio de su grandeza. 2. La segunda razón por la que solo algunos son elegidos por Dios es debido a su extraordinaria fortaleza espiritual. La fortaleza espiritual es la capacidad de mantener la fe, especialmente durante pruebas y tribulaciones. No se trata solo de soportar dificultades, sino de fortalecerse a través de ellas. Esta fortaleza es una cualidad crítica para los elegidos de Dios porque les permite cumplir su propósito divino incluso frente a la adversidad. La fortaleza espiritual se cultiva a través de una relación profunda con Dios, oración constante
y un entendimiento sólido de las Escrituras. Es la resiliencia interna que permite a las personas perseverar cuando otros podrían desfallecer. Esta fortaleza no se desarrolla de la noche a la mañana. Es el resultado de una fe continua y confianza en el plan de Dios, sin importar cuán difíciles puedan ser las circunstancias. Uno de los ejemplos más profundos de fortaleza espiritual en la Biblia es la historia de Job. Job fue un hombre que enfrentó un sufrimiento inimaginable. Perdió su riqueza, sus hijos y su salud. A pesar de estas pruebas severas, la fe de Job permaneció inquebrantable. Cuestionó y lamentó, pero nunca se alejó de Dios. En Job 1:21, Job dice: «El Señor dio y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor». La respuesta de Job a su sufrimiento ejemplifica una extraordinaria fortaleza espiritual. Entendió que su relación con Dios no dependía de sus circunstancias. Su fe inquebrantable, incluso en los momentos más oscuros, sirve como un poderoso testimonio de la fortaleza que poseen los elegidos de Dios. En el mundo de hoy, la fortaleza espiritual es igual de vital. Nos permite enfrentar los desafíos de la vida con fe y esperanza, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. La resiliencia, ya sea enfrentando la pérdida personal, soportando prolongadas adversidades o manteniéndose firme en la fe ante las presiones sociales, nos ayuda a mantenernos arraigados en Dios. Piensa en personas como Corrie ten Boom, quien soportó los horrores de un campo de concentración nazi. Su fe no solo la ayudó a sobrevivir, sino que también le permitió perdonar a sus captores y compartir su historia de esperanza y redención con el mundo. Ejemplos como estos subrayan cómo la fortaleza espiritual permite a los elegidos de Dios transformar sus pruebas en testimonios. Para aquellos elegidos por Dios, la fortaleza espiritual a menudo viene acompañada del entendimiento de que sus pruebas tienen un propósito mayor. Es a través de estos desafíos que se acercan más a Dios y se vuelven más efectivos en su misión. Esta fortaleza también inspira y alienta a otros, demostrando el poder de una fe inquebrantable. Si te sientes abrumado por tus pruebas, recuerda que podrían ser una prueba de tu fortaleza espiritual. Dios podría estar preparándote para un propósito mayor. Santiago 1, 2 y 4 nos recuerda: «Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Encuentra consuelo en saber que tu perseverancia y fortaleza no son en vano». Cada desafío que enfrentas es una oportunidad para profundizar tu fe y confianza en Dios. Ora por la fuerza para soportar y crecer a través de tus dificultades. Recuerda que los elegidos de Dios están equipados con la fortaleza espiritual necesaria para superar y cumplir su llamado divino. Abraza tu fortaleza espiritual como un don de Dios. Es lo que te distingue y te prepara para las extraordinarias tareas que Él ha planeado para ti. Mantente firme en tu fe y permite que tu fortaleza sea un faro de esperanza e inspiración para los demás. 3. La tercera razón por la que solo algunas personas son elegidas por Dios es su disposición a sacrificarse. El sacrificio es una profunda expresión de fe y dedicación a la voluntad de Dios. A menudo implica renunciar a deseos personales, comodidades e incluso aspectos significativos de la vida para seguir el plan de Dios. Esta disposición a sacrificarse es lo que distingue a los individuos elegidos, mostrando su profundo compromiso y confianza en el propósito mayor de Dios para sus vidas. El sacrificio puede tomar muchas formas, desde tiempo y recursos hasta aspiraciones profesionales y relaciones personales. Se trata de priorizar la voluntad de Dios sobre la nuestra, incluso cuando es difícil o doloroso.
Este nivel de devoción y abnegación es una característica distintiva de aquellos a quienes Dios elige para roles significativos en su plan divino. Un poderoso ejemplo bíblico de disposición a sacrificarse es Abraham. Dios probó la fe de Abraham, pidiéndole que sacrificara a su amado hijo Isaac. A pesar del dolor inimaginable que esta petición debió causarle, Abraham se preparó para obedecer el mandato de Dios. Su fe y obediencia fueron inquebrantables. En Génesis 22:12, Dios detiene a Abraham en el último momento, diciendo: «No pongas tu mano sobre el niño ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo». La disposición de Abraham a sacrificar a su hijo demostró su profunda confianza en Dios, convirtiéndolo en una figura clave en el plan de Dios para la humanidad. La historia de Abraham es un recordatorio poderoso del nivel de sacrificio que ser elegido por Dios puede implicar. También destaca las recompensas de tal fe, ya que Abraham se convirtió en el padre de muchas naciones, cumpliendo la promesa de Dios. Hoy en día, la disposición a sacrificarse puede no significar renunciar a un hijo, pero aún puede implicar costos personales significativos. Podría ser sacrificar oportunidades de carrera para seguir un llamado, dedicar tiempo a servir a otros o hacer cambios en el estilo de vida que se alineen con la voluntad de Dios. Considera la historia de los misioneros que dejan atrás vidas cómodas para servir en lugares remotos y a menudo desafiantes. Su disposición a sacrificar comodidad y seguridad personal ejemplifica su profundo compromiso con el llamado de Dios. Sus sacrificios a menudo conducen a la difusión del Evangelio y la transformación de comunidades. En la vida cotidiana podría significar priorizar tiempo para la oración y la adoración sobre actividades de ocio o tomar decisiones éticas que no siempre son populares o fáciles. Estos sacrificios reflejan un corazón devoto a Dios y una disposición a poner su voluntad por encima de todo. Si sientes el llamado a hacer sacrificios en tu vida, recuerda que estos actos de fe son profundamente valorados por Dios. Lucas 9:23 dice: «Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». El sacrificio es una parte del discipulado y un testimonio de tu compromiso con el plan de Dios. Entiende que tus sacrificios no son en vano, son parte de la preparación de Dios para que cumplas un propósito mayor. Cada sacrificio, ya sea grande o pequeño, es un paso hacia el crecimiento espiritual y una relación más profunda con Dios. Toma consuelo en saber que Dios ve y honra tu disposición a sacrificarte. Él proporciona fuerza y apoyo durante estos tiempos desafiantes. Ora por valor y fe para continuar haciendo sacrificios que se alineen con su voluntad. Recuerda que las recompensas de la obediencia y el sacrificio son mucho mayores que cualquier incomodidad temporal. Acepta los sacrificios como parte de tu viaje como uno de los elegidos. Te están moldeando para un rol significativo en el reino de Dios, preparándote para impactar el mundo de maneras que aún no puedes ver. Confía en el plan de Dios y deja que tu disposición a sacrificarte sea un testamento de tu fe y dedicación. 4. La cuarta razón por la que solo algunas personas son elegidas por Dios es su profunda fe. La profunda fe es la confianza y seguridad inquebrantables en el plan de Dios, incluso cuando las circunstancias son desafiantes o inciertas. La fe profunda es aquella que resiste las pruebas, las dudas y los miedos, manteniéndose firme en la creencia de que Dios siempre tiene el control. Tener una fe profunda significa confiar en las promesas y el tiempo de Dios, incluso cuando la evidencia inmediata no es visible. Este tipo de confianza es esencial para aquellos elegidos por Dios, pues les permite cumplir sus planes con valentía y convicción. Esta fe es la que les capacita para asumir su llamado,
independientemente de los obstáculos que puedan surgir. Un ejemplo notable de fe profunda en la Biblia es María, la Madre de Jesús. Cuando el ángel Gabriel la visitó y le anunció que concebiría al Hijo de Dios, ella se sintió inicialmente turbada y confundida. No obstante, respondió con una fe profunda. En Lucas 1:38, María dice: «Soy la sierva del Señor, cúmplase en mí tu palabra». A pesar del potencial ostracismo social y las dificultades personales, la fe de María en el plan de Dios fue inquebrantable. Su aceptación y confianza en la palabra de Dios ejemplifican la fe profunda necesaria para ser elegida para un rol tan significativo. La fe de María le permitió enfrentar los desafíos de ser la Madre de Jesús, inspirándonos a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo comprendemos completamente. En la actualidad, la fe profunda sigue siendo una cualidad vital para aquellos elegidos por Dios. Les da la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida con confianza y esperanza. Esta fe se manifiesta de diversas maneras, desde confiar en Dios durante una crisis personal hasta creer en su provisión y guía para el futuro. Considera la historia de Nick Vujicic, nacido sin extremidades, que ha inspirado a millones con su fe y testimonio. Su vida demuestra que la fe profunda puede superar limitaciones físicas y desafíos sociales, mostrando el poder de una confianza inquebrantable en Dios. En la vida cotidiana, tener una fe profunda puede significar confiar en el tiempo de Dios para un trabajo, una relación o una sanación. Implica creer que Dios está trabajando detrás de escena, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Este tipo de fe es fundamental para aquellos que Dios elige para propósitos especiales. Si sientes que tu fe está siendo probada, recuerda que la fe profunda se forja en el fuego de la adversidad. Hebreos 11:1 nos recuerda: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tu fe, incluso en tiempos de incertidumbre, es un testimonio de tu confianza en Dios. Dedica tiempo a fortalecer tu fe a través de la oración, la lectura de las Escrituras y rodeándote de una comunidad de creyentes. Estas prácticas pueden ayudarte a permanecer firme y a profundizar tu relación con Dios. Recuerda que Dios honra tu fe profunda. Es esta fe la que te distingue y te prepara para su propósito divino. Confía en que el plan de Dios para ti es perfecto y que te dará la fuerza y el valor para cumplir tu llamado. Abraza tu camino de fe, sabiendo que cada paso te acerca más a Dios. Deja que tu fe profunda sea una fuente de inspiración para otros, mostrándoles el poder de confiar en el plan de Dios. Mantente firme en tu fe y permite que te guíe a través de todos los desafíos de la vida. 5. La quinta razón por la que solo algunas personas son elegidas por Dios es su humildad. La humildad es la capacidad de ser modesto, de tener una visión modesta de la propia importancia y reconocer que todos los logros y bendiciones provienen de Dios. Implica reconocer que somos instrumentos en las manos de Dios y que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. La humildad es esencial para aquellos elegidos por Dios, porque los mantiene centrados y enfocados en servir a los demás en lugar de buscar gloria personal. Les permite liderar con compasión, gracia y abnegación, reflejando el carácter de Cristo en todo lo que hacen. Esta humildad les permite ser efectivos y genuinos en su llamado. Jesús es el ejemplo supremo de humildad. Aunque era el Hijo de Dios, eligió vivir una vida de servicio y humildad. Uno de los actos más profundos de su humildad se encuentra en Juan 13:4 y 15, donde Jesús lava los pies de sus discípulos. Él dice: «Ahora que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo,
para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. La disposición de Jesús para realizar un acto tan humilde demuestra que el verdadero liderazgo y la grandeza provienen de servir a los demás. Todo su ministerio estuvo marcado por la humildad, desde su nacimiento en un pesebre hasta su muerte sacrificial en la cruz. La humildad de Jesús nos enseña que ninguna tarea es demasiado pequeña o indigna cuando se trata de servir a los demás y cumplir el propósito de Dios. En el mundo actual, la humildad sigue siendo una característica vital para aquellos elegidos por Dios. Implica reconocer nuestra dependencia de Dios y poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. La humildad se puede ver en actos de bondad, perdón y servicio, ya sea en nuestras comunidades, lugares de trabajo o familias. Considera el ejemplo de la Madre Teresa, quien dedicó su vida a servir a los más pobres entre los pobres. Su humildad y abnegación eran evidentes en cada acción, ganándose el respeto y la admiración mundial. Ella dijo una vez: no todos podemos hacer grandes cosas, pero podemos hacer pequeñas cosas con gran amor. Su vida nos recuerda que la humildad y el servicio son esenciales para cumplir el propósito de Dios. Al final, la humildad nos ayuda a mantener una perspectiva correcta de nosotros mismos y de nuestro lugar en el plan de Dios. Nos permite actuar con una intención genuina de servir y ayudar a otros, reflejando el amor y la compasión de Cristo en todo lo que hacemos. La humildad radica en servir con amor y compasión, sin esperar reconocimiento alguno. Los actos humildes en la vida diaria pueden incluir escuchar a otros con empatía, admitir nuestros errores o dedicar nuestro tiempo a ayudar a quienes lo necesitan. Estas acciones, aunque sencillas, reflejan un corazón comprometido al servicio de Dios y evidencian la humildad necesaria para ser uno de sus elegidos. Si deseas ser elegido por Dios, esfuérzate por cultivar la humildad en tu vida. Filipenses 2, 3 y 4 nos enseña: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No busquen su propio interés, sino el de los demás. Adopta un corazón humilde y una mentalidad de servicio. Recuerda que la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino reconocer la grandeza de Dios y nuestro rol como sus siervos. Ora por un corazón humilde y busca oportunidades para servir a otros con amor y compasión. Entiende que la humildad te acerca a Dios y te alinea con su voluntad, permitiéndote ser un instrumento de su obra y afectar vidas con acciones genuinas y desinteresadas. Deja que tu humildad sea un testimonio de tu fe y dedicación al llamado de Dios. Adopta la humildad como un pilar esencial de tu viaje espiritual. Al hacerlo, te abres a la guía y las bendiciones de Dios, permitiéndote cumplir tu propósito divino con gracia e integridad. Deja que tu vida refleje la humildad de Cristo, inspirando a otros a seguir sus pasos. 6. La sexta razón por la que solo algunas personas son elegidas por Dios es su obediencia. Obedecer a Dios implica seguir sus mandamientos, escuchar su voz y someterse a su voluntad, incluso cuando es difícil o no lo comprendemos completamente. Esta cualidad es esencial para los elegidos por Dios porque demuestra su confianza y fidelidad hacia Él. La obediencia no solo consiste en seguir reglas, sino en tener un corazón alineado con los deseos de Dios, dispuesto a ir donde Él guíe y hacer lo que pida, sin importar el costo personal. Este compromiso inquebrantable con la voluntad de Dios es lo que distingue a los individuos elegidos y los convierte en instrumentos confiables en sus manos. Un ejemplo poderoso de obediencia en la Biblia es Noé. Dios le ordenó construir un arca en preparación para un gran diluvio, una tarea que parecía absurda para quienes lo rodeaban. A pesar del ridículo y del inmenso esfuerzo requerido, Noé obedeció las instrucciones de Dios sin vacilar.
En Génesis 6:22 se dice: Noé hizo todo tal como Dios le mandó. La obediencia de Noé fue crucial para salvar a su familia y preservar el futuro de la humanidad. Su historia subraya la importancia de obedecer los mandamientos de Dios, incluso cuando parecen incomprensibles o desafiantes. La inquebrantable obediencia de Noé sirve como un ejemplo de fidelidad y confianza en Dios, mostrando que los elegidos por Dios deben estar dispuestos a seguir su guía, sin importar cuán abrumadora pueda parecer la tarea. En la actualidad, la obediencia a Dios sigue siendo una característica vital para aquellos que Él elige. Puede significar tomar decisiones difíciles, defender lo que es correcto o seguir un camino que otros no comprenden. La obediencia puede implicar cambios significativos en la vida, como mudarse a un nuevo lugar, cambiar de carrera o asumir un rol en el ministerio. Piensa en los misioneros que dejan sus hogares y familias para difundir el Evangelio en áreas remotas. Su obediencia al llamado de Dios requiere un gran sacrificio y fe, confiando en que el plan de Dios es más grande que el suyo propio, incluso cuando los lleva a situaciones desconocidas y desafiantes. 7. Séptima razón. En la vida diaria, la obediencia a Dios puede manifestarse en actos más pequeños, como perdonar a alguien que te ha hecho daño, ayudar a los necesitados o pasar tiempo en oración y estudio de la palabra. Cada acto de obediencia, por pequeño que sea, es un paso hacia el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida. Si te esfuerzas por ser elegido por Dios, adopta la obediencia como un aspecto central de tu camino de fe. Juan 14:23 dice: El que me ama, obedecerá mi palabra. Mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. La obediencia es un reflejo de tu amor y compromiso con Dios. Recuerda que obedecer a Dios a menudo requiere valor y confianza. Se trata de creer que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y que sus planes son perfectos. Ora por la fortaleza y la disposición para obedecer su voz, incluso cuando sea difícil. Comprende que la obediencia trae bendiciones y te alinea con la voluntad de Dios, abriendo la puerta para que Dios trabaje poderosamente en y a través de tu vida. Cada paso de obediencia te acerca a cumplir tu llamado divino y a experimentar la presencia de Dios de una manera más profunda. Adopta la obediencia como una parte vital de tu jornada espiritual, permitiendo que guíe tus acciones y decisiones, reflejando tu fe y confianza en Dios. Al ser obediente, te posicionas para ser usado por Dios de maneras extraordinarias, cumpliendo su propósito y trayendo gloria a su nombre. Una profunda devoción hacia los demás es esencial. El amor es el núcleo de los mandamientos de Dios y la esencia de su ser. Aquellos que son elegidos por Dios se destacan por su capacidad extraordinaria de amar y servir a otros de manera desinteresada. Este amor refleja el corazón de Dios y demuestra el poder transformador de su gracia. El amor hacia los demás va más allá de la simple amabilidad. Implica compasión, empatía y un genuino deseo de ver a los demás prosperar. Significa anteponer las necesidades de otros a las nuestras y servirles con un corazón lleno de gracia y humildad. Este amor altruista es una característica fundamental de aquellos a quienes Dios elige para propósitos significativos, ya que se alinea con su mandato de amarse unos a otros. Un ejemplo contemporáneo de profundo amor por los demás es la Madre Teresa. Dedicó su vida a servir a los más pobres de los pobres en las calles de Calcuta. Su amor por la humanidad era evidente en sus acciones y su inquebrantable compromiso de cuidar a los enfermos, los moribundos y los desamparados. Sus célebres palabras: no todos podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con gran amor, encapsulan su filosofía de amor en acción. Su vida fue un testimonio de cómo el amor desinteresado
puede transformar vidas y traer esperanza a los desesperados. El legado de la Madre Teresa nos enseña que la verdadera grandeza en el reino de Dios se mide por nuestra capacidad de amar y servir a los demás, especialmente a los más necesitados. En nuestra vida cotidiana, el amor por los demás puede demostrarse de innumerables maneras. Puede involucrar voluntariado en un refugio local, apoyar a un amigo en necesidad o simplemente mostrar amabilidad a extraños. Los actos de amor, por pequeños que sean, reflejan el corazón de Dios y tienen un impacto significativo en quienes nos rodean. Considera la historia de Fred Rogers, conocido como el Señor Rogers. Su programa de televisión, Mr. Rogers' Neighborhood, se basaba en los principios de bondad y amor. A través de su comportamiento gentil y sus palabras amables, enseñó a generaciones de niños sobre la importancia de amar y aceptar a los demás. En nuestras interacciones con familiares, amigos e incluso desconocidos, tenemos la oportunidad de reflejar el amor de Dios, ya sea a través de una escucha atenta, una mano amiga o una palabra amable. Estos actos de amor son poderosos testimonios de nuestra fe y compromiso con los mandatos de Dios. Si aspiras a ser uno de los elegidos de Dios, cultiva un corazón de amor y servicio. Juan 13:34 y 35 dice: Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El amor es el distintivo del verdadero discipulado. Recuerda que el amor es una elección y una acción. Se trata de elegir constantemente actuar con compasión y bondad, incluso cuando es inconveniente o difícil. Ora por un corazón que refleje el amor de Dios y busca oportunidades para servir a otros desinteresadamente. Entiende que el amor por los demás es un reflejo de tu amor por Dios. Al derramar amor sobre quienes te rodean, no solo cumples el mayor mandamiento de Dios, sino que también te conviertes en un ejemplo viviente de su gracia y misericordia. Abraza el amor como una parte central de tu viaje espiritual. Permite que tus acciones estén impulsadas por una preocupación genuina por el bienestar de los demás, y que tu vida sea un faro del amor de Dios en un mundo que lo necesita desesperadamente. Al amar a los demás, cumples el propósito de Dios y traes gloria a su nombre. Al explorar estas 7 razones por las cuales solo algunas personas son elegidas por Dios, queda claro que ser elegido no se trata de privilegio, sino de propósito. Se trata de encarnar cualidades como propósito divino, fortaleza espiritual, disposición a sacrificar, fe profunda, humildad, obediencia y amor por los demás. Estas características te distinguen, no para tu propia gloria, sino para el mayor plan de Dios. Si ves estas cualidades en ti mismo, sabe que estás siendo moldeado para algo extraordinario. Dios tiene un plan único para tu vida. Aunque desafiante, está lleno de propósito divino. Abraza estas cualidades y permite que te guíen en el cumplimiento del llamado de Dios para tu vida. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a dar un paso de fe hoy. Reflexiona sobre cómo Dios está trabajando en tu vida y cómo puedes crecer en estas 7 áreas. Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Construyamos una comunidad de apoyo y aliento. No olvides darle a me gusta a este video, suscribirte y activa la campana. También quiero recordarles que hemos creado una nueva comunidad gratuita. Dejamos el enlace en la descripción. Únete para fortalecer tu fe y crecer juntos en Cristo. Te esperamos. Además, te invitamos a apoyarnos con una pequeña donación en el comentario fijado de este video. Recuerda que no estás solo en tu camino. La mano de Dios está sobre ti
guiándote y moldeándote para su gloria. Permanece fiel, humilde y sigue amando a los demás como Cristo te ama. Gracias por ver y que Dios te bendiga. Agradecemos a cada uno de ustedes por ser parte de nuestra comunidad. Oramos para que Dios continúe obrando poderosamente en sus vidas. Hasta la próxima. Mantente bendecido, inspirado y sigue caminando en la fe. Nos vemos en el próximo video.